Bien, les invito que vayamos al Salmo 52. Vamos a tener un tiempo de lectura. Salmo 52. ¿Ya estamos ahí? Dice el Salmo 52. Yo voy a leerlo en versión de las Américas. Dice: lo vano de la maldad que se gloría, para el director del coro, masquil de David, cuando fue Doeg, el edomita, e informó a Saúl diciéndole: David está en casa de Abimelech. Y él dice: ¿por qué te glorías del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es constante, tu lengua trama destrucción como afilada navaja, oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Amas toda palabra destructora, oh lengua de engaño, pero Dios te destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos verán esto y temerán y se reirán de él, diciendo: este es el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te daré gracias para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Bien, mis hermanos, como inició el Salmo, nos da una descripción de quién es el que lo escribe. ¿Sí? Y ahí nos damos cuenta que es David, el salmista, quien escribe este Salmo. Pero también nos da otras referencias y nos dice que es para el director del coro y nos da una palabra que es masquil. Y quizás ustedes ya la han visto, y esa palabra es una palabra hebrea que lo que trata de decir es que tengamos un momento de reflexión o un momento de llamado de atención para que podamos verlo de una manera más detallada. Sí, eso es lo que quiere decir esa palabra masquil. Y David se está refiriendo en este salmo especialmente a una situación que le sucedió cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Cuando él estaba siendo perseguido, pues le tocó huir, y una de sus primeras paradas o uno de sus primeros sitios donde buscó refugiarse fue en una ciudad que se llamaba Nob. Y allí, en esta ciudad, les invito que me acompañen a leer para que nos vayamos un poquito contextualizando acerca de lo que estamos hablando. Y les invito a que me acompañen a leer Primera de Samuel, versículo 22, por favor. Sí, Primera de Samuel, capítulo 22. Para que entendamos un poquito más de la situación del por qué él hace este salmo. Bien, y vamos a estar en el versículo 9 al 10. A ver qué nos dice. 2, versículo 9 al 10 dice: entonces respondió Doeg, el edomita, que estaba junto a los siervos de Saúl, y dijo: yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba Ahimelech, hijo de Ahitob, y consultó al Señor por él, le dio provisiones y le dio la espada de Goliat, el filisteo. Entonces nos vamos a remontar un poquito a la historia. Como les decía, David tuvo que huir, ¿sí? Y llegó a esta ciudad, y cuando llegó, pues tenía hambre. Entonces fue hacia el sacerdote Ahimelech a pedirle algo de comer. Y este sacerdote le da de los panes de la proposición, pero no solo le ayuda al darle de comer, sino que también le da una espada, que es la espada con la que destruyó al gigante Goliat, ¿sí? Pero justamente en ese momento, cuando estaba pasando eso, había un hombre allí, y ese hombre era Doeg, el edomita. Y este hombre, Doeg,
era uno de los principales, principales que ayudaban en el reino de Saúl. Y él vio eso y él se quedó callado, pero tiempo después, cuando Saúl le perdió la pista a David, él no sabía dónde estaba, entonces le preguntaba a sus consejeros dónde estaba, le preguntaba a varios y nadie le quería decir. Entonces él decía, todos están conspirando conmigo, aún mi hijo Jonathan, entonces ustedes quieren la destrucción de su propio rey. Pero justamente en ese momento, este hombre, Doeg, el edomita, abre su boca y dice, yo vi al hijo de Isaí, yo vi a David y lo vi en esta región con el sacerdote Ahimelech y vi que el sacerdote Ahimelech le dio de comer y no solo le dio de comer, sino que le dio una espada para pelear y también oró con él. Entonces esto enfureció al rey e inmediatamente mandó a pedir al sacerdote Ahimelech que estuviera en presencia del rey Saúl y cuando estuvo allí pues lo encaró. Pero obviamente la actitud o la respuesta que le dio este hombre Doeg fue una respuesta que él tenía algo por detrás, o sea, tenía algo malicioso y él quería tener riqueza, y él quería tener algo más que simplemente informarle a su rey acerca de una situación. Y cuando llamaron al sacerdote Ahimelech, pues la consecuencia fue que mataron a este sacerdote y fue en las manos de Doeg fue las que mataron a este sacerdote, pero no saciándose con eso, mató a su familia y no saciándose aún más con eso, mató a 85 sacerdotes. Entonces, lo terrible o lo horrible de ese suceso fue vergüenza para Israel, fue tristeza para David cuando se enteró, a tal punto que David viene a escribir este salmo describiendo o teniendo en cuenta características de este hombre corrupto que con su engaño, con sus palabras falsas, vino al rey Saúl y le dijo algo que no era, y por tal consecuencia no solo murió el sacerdote Ahimelech, sino que también murieron 85 sacerdotes y murieron muchas familias más por esa causa. Entonces, devolvámonos una vez más entonces a nuestro Salmo 52. Y entonces vamos a verlo en 3 puntos, este salmo. Yo le he puesto como título, si ustedes están haciendo anotación, le he puesto como título, Dios es un refugio seguro. Y el primer punto que vamos a hacer, o que vamos a ver, es cómo el hombre puede presumir una falsa seguridad. Ya nos damos cuenta que lo que está haciendo David es mostrar a través del texto las características de Doeg el edomita. Nos va a mostrar en esta primera parte cómo es este hombre, cómo es que él en su seguridad o en lo que él cree que es seguro, en su confianza, en lo que él ha hecho, él cree que ahí está seguro y que nada lo va a mover, que nada es inconmovible y que no tiene que él es un hombre que no va a perder, que no va a sufrir. Mire lo que dice, en forma irónica lo hace el salmista. Dice, ¿por qué te glorías del mal, oh poderoso? Como diciéndole, ¿en verdad eres poderoso por el mal que has hecho? ¿Crees que porque el mal que has hecho te hace jactarte o te permite gloriarte, vanagloriarte o te hace ver que eso te haga más poderoso, te haga más asequible al pueblo de Israel? ¿Sí? Ahora, esta jactancia no es una jactancia de que este hombre estaba caminando por las calles y proclamaba lo que él había hecho, sino que él, al contrario, se sentía autosuficiente, se sentía que era un hombre que podía tomar el control y hacer lo que él quisiera. Y ya que el rey Saúl le había permitido hacer muchas cosas, entonces este hombre
David le dice, ¿por qué te glorías del mal, oh poderoso? Y mira lo que dice más abajo, la misericordia de Dios es constante. Y David hace un contraste. ¿Qué es más grande, la misericordia de Dios o el mal de este hombre que ha hecho mal? ¿Sí? Ciertamente es mucho más grande la misericordia de Dios, pero también es interesante cómo el salmista lo muestra, y al decir que la misericordia de Dios es constante, es porque también Él puede perdonar, ¿sí? Él podría perdonar el mal que ha hecho Doeg, pero aún así Doeg no va a venir a Él, ¿sí? Porque ya está colmado de maldad. Él está lleno de su maldad, es tan terrible que él no solamente se enorgullece o se vanagloria o se jacta de su maldad, sino que ama su maldad. Más abajo lo va a decir, tu lengua trama destrucción, recordando lo que pasó en el suceso de matar a 85 sacerdotes. Eso hace, tu lengua trama esa destrucción. Como afilada navaja, eres un artífice del engaño, haces mal. Amas el mal más que el bien, amas más la mentira que la palabra justa, amas toda la palabra que sea destructora, no amas la justicia, es lo que le está diciendo en estos primeros versículos hasta el versículo 4. ¿Sí? Tu lengua es todo un engaño, en tu lengua no hay justicia. Y eso es justamente lo que hizo Doeg. Buscó la manera en el momento justo, se guardó ese hecho de lo que vio allá en esa ciudad cuando estaba David con Ahimelech, y lo que hizo fue guardar en el momento justo, y lo que hizo fue ensalzar más esas palabras con engaño, como decía aquí, y él mismo fue el artífice de ese engaño, y esa lengua tramó destrucción. Y por eso esta consecuencia de lo que vemos. Ahora, Doeg cree que está en esa seguridad, que está seguro por lo que hizo y que al contrario tiene el favor de Saúl por lo que hizo. Pero vemos que es una falsa seguridad, vemos que esa confianza que tiene en su lengua, en cómo él es capaz de tramar, él es capaz de engañar o él es capaz de hacer cosas, él cree que él puede, él está bien, ¿sí? Él está sostenido sobre una base, pero resulta que no. A partir del versículo 5, que es nuestro segundo punto, que es las consecuencias de tener una falsa seguridad, es cuando Dios le demuestra que esa falsa seguridad o esa falsa confianza que tienen aquellos que están sin Dios, aquellos que creen que porque su confianza está en sus atributos, en su buen parecer, en el dinero, en las riquezas, en todo aquello que pudiera dar una seguridad, su astucia, gracias Sebas, resulta que es falso. Y ahí nos damos cuenta a partir del versículo 5 como dice, pero Dios te destruirá para siempre. Esa falsa seguridad entonces se viene a desboronar. Y el salmista utiliza cuatro imágenes, cuatro aspectos que nos deja ver cómo es que Dios destruye esa falsa seguridad. Cómo es que Dios aniquila a aquel que cree que que está en una confianza a sí misma, o que se ama a sí mismo, o que confía en otras cosas, no en Dios. Y vemos cómo esas cuatro imágenes son totalmente devastadoras para aquel que no tiene al Hijo de Dios o aquel que no confía en Dios. Y él dice, mira, pero Dios te destruirá para siempre. Es la primera. Dios es totalmente autónomo, capaz y con su poder de destruir a cualquiera que él quiera hacer daño, que él quiera. ¿Sí? Él puede hacer daño. Dice, te arrebatará y te arrancará de tu tienda. Él podría estar confiado en sus riquezas, en las riquezas que ha podido conseguir a través de su engaño, a través de sus artífices, de todo lo que ha hecho. ¿Sí? El hombre sin Dios o Doeg podría estar totalmente confiado de lo que él ha hecho. Pero el Señor le está diciendo, te arrebatará y te arrancará
de tu tienda, de donde vives, serás arrebatado, serás arrancado, ¿sí? Y más abajo dice, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Una cosa es ser destruido en la tierra, ser quitada las posesiones, estar en enfermedad, estar en destrucción, pero otra cosa es que tu vida eternamente esté sin Dios, ser arrebatado de la vida, ¿sí? No estar totalmente sin Dios, apartado totalmente. Creo que es la destrucción más grande que el Señor podría hacer en un hombre, y es totalmente el hacerse a un lado y permitir que el mismo hombre sea quien se destruya. Y es interesante cómo estos 4 aspectos muestran la justicia de Dios, pero también muestran para los hijos de Dios temor y reverencia. Para aquellos que conocemos la ira de Dios o que vemos aspectos de la ira de Dios en las Escrituras, que vemos cómo Dios actúa a través de su ira, que vemos cómo Dios actúa a través de aquello que es injusto, de cómo Dios no pasa por debajo el pecado del hombre, de ver cómo Dios no tiene al injusto como si fuera un sordo, como si fuera un ciego, sino que Él ve absolutamente todo. Pero también al creyente le sirve porque al ver eso, ve que Dios es justo, ve que Dios ve cómo este aspecto de la justicia de Dios lo ve ampliamente puesto en la vida de un hombre. Y aquí lo podemos ver. Vea lo que dice acerca de Doeg. Este hombre lo que hizo fue en el versículo 17, dice, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte, ¿en qué? En sus malos deseos. Él se hizo fuerte en sus malos deseos. Él no quería hacer la voluntad de Dios. Más arriba dice, es el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio. Y las consecuencias de aquel que pone su confianza o su seguridad en todo aquello que no sea Dios, será totalmente destruido, será desarraigado, ¿sí? Es como como nos decía en Mateo, que dice que aquel que construye sobre arena, ¿qué pasa? Vienen los vientos, viene la marea y lo destruye, pero aquel que construye sobre la roca no tiene ese problema. Entonces esta falsa seguridad lo que viene a hacer es destrucción para él mismo, ¿sí? Y acá quizás Doeg tenía en su pensamiento que él no sería juzgado, que él estaría haciendo la voluntad de Dios porque le estaba beneficiando al rey, pero el engaño que él hizo y la destrucción, el terror que causó por haber matado a esos sacerdotes, el error que él hizo iba a ser juzgado. Y lo vemos cómo es que el salmista tiene confianza en que sabe que Dios destruirá a Doeg, que no solo lo destruirá, sino que lo desarraigará de la tierra, ¿sí? Que lo arrancará, que tomará justicia y hará con él lo que es debido. Y hay un tercer punto que es a partir del 8, y es la verdadera seguridad o la verdadera confianza, ¿sí? Ya vimos entonces aspectos de aquel que no es con Dios, como aquel que no está sin Dios tiene su confianza puesta en las riquezas, en todo aquello que él puede construir a sí mismo, en todo aquello que él pudiera confiar. Pero nos damos cuenta que por medio de Doeg, él creía que por estar al lado del rey Saúl o por el mando que él tenía, pues estaba totalmente inmune y su seguridad era total, y resulta que no. Ahora vemos no solamente, sino que también vemos cómo Dios toma justicia, cómo Dios hace aplicación de su justicia y vemos cómo Él destruye a aquellos que no tienen como refugio al Señor, ¿sí? Porque no lo aman
porque en sus malos deseos están, porque no quieren buscar al Señor, sino que por el contrario prefieren las cosas que son totalmente contrarias al Señor. Pero a partir del versículo 8, el salmista dice, pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. Y es curioso cómo el salmista utiliza esa palabra cuando dice, pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. Quizás muchos de ustedes saben cómo es un olivo. Yo no lo conozco. No sé cómo es un olivo. ¿Sí? Lo he visto solo por fotos. Nunca lo he visto aquí, por lo menos no. Pero sí sé que el olivo tiene descripciones especiales y en la escritura. Y que tiene muchas representaciones gráficas para en el tema de mostrar muchos aspectos. Por ejemplo, el olivo es, como lo dice ahí, el olivo es verde, pero no solamente en ciertas épocas en ciertas épocas del año, sino que siempre permanece verde. ¿Y por qué es que permanece verde? Bueno, una de las características del olivo es que sus ramas, se profundizan hasta donde encuentran agua, ¿sí? Donde encuentran una fuente de agua, de allí se arraigan, ¿sí? Y por eso es que ellos pueden permanecer siempre verdes o siempre en ese verdor. Es porque no necesitan del ambiente exterior o del clima, sino que ellos mismos se nutren de la tierra y toman de la fuente del agua. Entonces, por eso siempre permanecen verdes. También el Salmo 1 cuando dice que junto a aguas, ¿se acuerdan cómo dice el Salmo 1? Será plantado junto a aguas, pero lo busco acá. Bien, muy bien, gracias. Dice el versículo 3 del capítulo 1 del Salmo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, porque todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Está dando la descripción de lo que es un olivo y de cómo él permanece siempre en ese verdor. Pues bueno, el salmista también está diciendo, yo seré como árbol plantado, como olivo plantado, que siempre da su verdor. Ahora, ¿qué se está ahora refiriendo a eso? ¿Sí? De que obviamente su verdor o de que él esté ahí no es por su obra, ¿sí? No es porque él ha hecho, porque tiene cierto título o porque tiene ciertos aspectos, sino porque él tiene totalmente su confianza y su seguridad está puesta en Dios. Ahora, él se nutre de la fuente principal y por eso es su verdor. Por eso él da el fruto. ¿Por qué? Porque la fuente principal es Dios, no es él. Por eso él está plantado firmemente en la casa de Dios. Siempre está ahí. No necesita de otra sola cosa, sino simplemente depender del Señor. Entonces su seguridad está firme. Su seguridad está puesta en Dios y no en las cosas exteriores o momentáneas, no en la riqueza, sino que están puestas en Dios. Por eso el más abajo él dice, confío eternamente y para siempre en la misericordia de Dios. Y se acuerda de nuevo en el versículo 1 cuando él decía que la misericordia de Dios era ¿cómo? Constante. Entonces él recuerda que la misericordia de Dios es constante y que por eso él puede confiar eternamente y para siempre en el Señor. Su confianza es totalmente plena en el Señor. Y a partir del versículo 9, él le da una acción de gracias al Señor y empieza diciendo, te daré gracias para siempre por lo que has hecho. Tiene una actitud de agradecimiento porque él entiende que él también era uno de esos que estaban en el primer versículo, ¿sí? Uno que se mofaba o que se jactaba de tener poder, pero él entiende que no es por sus glorias, él entiende que no es por la causa suya que él está fortalecido o que él tiene la confianza en el Señor, sino que es porque el Señor es quien la ha puesto.
Por eso él abajo termina diciendo, y esperaré en tu nombre, tiene esa esperanza, porque es bueno delante de tus santos. Esperaré en tu nombre. ¿Sí? Él tiene la esperanza, él tiene la confianza porque su seguridad está puesta en Dios. Y quizás nosotros podríamos ver este aspecto de Doeg y decir, ¿qué hombre tan malo es este? ¿O qué hombre fue en toda la desgracia que trajo al pueblo de Israel y todo el daño que hizo? Y cómo este hombre tenía aspectos tan malvados. Cómo es que este hombre engañaba de tal manera, cómo su boca hablaba maldad, hablaba engaño. Y cómo él tenía confianza en que lo que hacía era totalmente pleno y que lo que él hacía estaba bien y que él podía hacer totalmente lo que él quisiera. Pero nosotros también estuvimos en algún momento en ese espacio y me gustaría que fuéramos a Primera de Corintios, pues me acompañaran allí, Primera de Corintios 1. Mira lo que nos dice el capítulo 27. Dice el capítulo 27, el versículo 27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo vil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Nosotros también éramos esos engañadores. Nosotros también éramos esos artífices del engaño, también éramos destructores con nuestras palabras, hicimos mucha maldad antes de conocer a nuestro Señor. También teníamos nuestro fundamento equivocado puesto en una confianza totalmente diferente. Nos creíamos invencibles, creíamos que por tener una profesión, que por tener cierto dinero, que por tener ciertas cosas podríamos ser invencibles o que simplemente no podríamos, no necesitaríamos de algo más o de alguien más. Y resulta que nos damos cuenta que nuestro único fundamento y que nuestra única verdad es nuestro Señor Jesús. Y así como David está agradecido, Pablo también expone aquí que Dios ha escogido lo necio, que ha escogido de lo débil, que ha escogido de lo vil y despreciado para hacer su obra. ¿Sí? Para mostrar su obra en nosotros, para que no se gloríe ninguno de nosotros, sino que al contrario, todo lo que hacemos en Cristo sea para gloria de Él, para que sea Dios glorificado en todo y sea dada las gracias a Él en todo. Ahora, David termina en esa conclusión mostrando que así como él espera y confía en que Dios hará justicia frente a aquellos que hacen mal, también él muestra que a diferencia de aquellos que tienen confianza en lo que hacen, él simplemente confía en el Señor. Y él tiene la seguridad es en el Señor, no en sus propiedades y en lo que hacen, sino en el Señor. Y yo creo que eso es algo de lo que nosotros siempre debemos tener en cuenta y recordar, que nuestra seguridad plena es en el Señor, que nuestra confianza total es en el Señor, que nuestra única y última esperanza es nuestro Señor. Y no hay ninguna otra cosa más, sino que nuestro Señor Jesús.